Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Le damos la bienvenida a este encuentro del delito de lavado de activos organizado por el Instituto de Estudios Judiciales. Les agradecemos su presencia y sobre todo la presencia a Mariana Quevedo y a Viviana García, que son las disertantes del día de hoy. Y bueno, no les quiero quitar más tiempo, que ya pueden comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Les pedimos disculpas por la demora, pero bueno, tuvimos unos problemas técnicos de último momento. A ver, un segundo, ¿eh? Buenas tardes a todos, le damos la bienvenida a este segundo encuentro del taller de delito de lavado de dinero, y le damos la bienvenida a Mariana y a Viviana, que son quienes van a disertar en esta tarde de hoy. Buenas tardes, Mariana y Viviana. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a retomar un poco el tema que concluimos ayer por la tarde. Recordemos que la UIF, la Unidad de Información Financiera, en nuestro país es la encargada de recibir información sospechosa de lavado de activos y llevar adelante un análisis en sede administrativa. Ya dijimos que hay ciertos sujetos obligados establecidos en la ley 25.246, que son los que tienen que reportar estas operaciones sospechosas. A su vez, quería comentarles algo que ayer lo pasamos por alto, que son los reportes sistemáticos. Nosotros hablamos de un reporte de operaciones sospechosas que se llaman comúnmente ROS. Y los reportes sistemáticos de operaciones son reportes con información que objetivamente la UIF dispone que los sujetos obligados le tienen que enviar, generalmente de modo mensual. En este caso no hablamos de operaciones sospechosas de lavado de activos, sino que hablamos de ciertas operaciones que la UIF le pide a los sujetos obligados para que tenga en su base de datos y, llegado el caso, poder tomar esa información para investigar. Por ejemplo, los escribanos tienen que informar todas las operaciones de compra-venta de inmuebles. Las entidades financieras tienen que informar todas las compras de dólares que hagan sus clientes de modo mensual. Como dijimos ayer, también, por ejemplo, todos los sujetos obligados tienen que informar las operaciones que se hagan con activos virtuales. En estos casos no hablamos de operaciones sospechosas de lavado, hablamos de operaciones simples que la UIF recaba para nutrir su base de datos y después utilizar cuando está haciendo una investigación de lavado de activos. A su vez dijimos que también la UIF, una vez que concluye con su investigación y establece que esa sospecha de lavado de activos ya está en principio confirmada, remite estas actuaciones en forma de informe de inteligencia, esto es para cubrir y proteger a los sujetos obligados, digamos que no llegue a una causa penal un escribano que está reportando a un narcotraficante. Entonces, la información llega a modo de inteligencia a la Fiscalía Especializada para que ésta culmine con esa investigación y, llegado el caso, pueda incoar la acción penal por lavado de activos. En sede penal, también hablamos ayer que la UIF tiene dos tipos de facultades o dos formas de funcionar. Uno es conforme al artículo 13, inciso 3 de la ley, que dispone que los jueces y el Ministerio Público Fiscal puede pedir colaboración de la UIF. Ahí, como señaló Viviana ayer, la UIF va a intervenir como una especie de perito técnico en el análisis de las operaciones y el rastreo de bienes que tienen que ver con el lavado de activos. Por otra parte, la UIF también puede actuar en ciertas causas como querellante. Vamos ahora a introducirnos en el delito de lavado de activos específicamente. Esta ley que hablamos ayer, la 25.246, además de tener una parte preventiva, una parte más
administrativa y una parte que se refiere al funcionamiento de la UIF, a su composición, a cómo son sus funciones, sus facultades, cómo es su estructura interna. Asimismo, esta ley, sancionada en el año 2000, modificó el Código Penal y tipificó por primera vez en el país el delito de lavado de activos. Esta parte penal también recoge las recomendaciones internacionales, las recomendaciones del GAFI que hablamos el día de ayer. Y ahora vamos a al primer slide. A ver si lo podemos ver. Ahí, el segundo. Bien, ¿qué es el delito de lavado de activos? ¿Cómo se tipifica este delito? Bueno, este delito está tipificado como un proceso en virtud del cual los activos que son de origen ilícito, que provienen de una actividad delictual, son integrados al sistema económico formal de un país para darle una apariencia lícita, con la finalidad de que tengan una apariencia legal. Estos bienes tienen que provenir de un ilícito, de un delito, ya sea el narcotráfico, la evasión, el contrabando, la corrupción, trata de personas, pornografía infantil, y generalmente se apunta a delitos graves. Generalmente también se trata de delitos económicos, ¿no? Entonces, lo que hace el autor de este delito es buscar ocultar, disimular o encubrir estos fondos ilícitos para darle apariencia de legalidad. Veamos en el próximo slide las características de este delito. Es un delito complejo por sí mismo. Siempre esta finalidad de darle apariencia de licitud a los bienes lo toma complejo. Es un delito muy, muy difícil de investigar. Se sigue el destino de fondos, se sigue el beneficiario final de los bienes, se sigue analizar y descubrir quién es el beneficiario final de una sociedad. A veces hay muchos vehículos societarios interpuestos hasta llegar al beneficiario final. Y en muchos casos se trata de un delito transnacional. Por eso existen las recomendaciones del GAFI y por eso se tiende a que todos los países cumplan con estas recomendaciones. Como vimos ayer, estas recomendaciones tienen una parte de prevención, lo que hablamos. El enfoque basado en riesgo, la debida diligencia, el oficial de cumplimiento, y después estas recomendaciones tienen una parte más de investigación penal, de ciertas fuerzas o de ciertos medios que cada Estado tiene que tener en su legislación interna y que tiene que utilizar para combatir este delito. Se trata de un delito doloso, porque quien oculta esos bienes tiene que saber de la procedencia ilícita de esos bienes. No existe la culpa en el delito de lavado de activos. Siempre va a ser de un delito de tipo doloso y su autor va a tener por finalidad darle apariencia de licitud a los bienes. Por eso decimos que hay un dolo directo. Veamos ahora nuestra legislación interna. A ver, ahí está. La primera ley en tipificar este delito fue la 25246, esta ley que venimos analizando desde el día de ayer. En ese momento inserta el delito de lavado de activos en el artículo 278 del Código Penal, con la particularidad que era un delito de encubrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que quien realiza, quien perfecciona el delito de lavado de activos no es quien realiza el delito precedente, el delito principal. Entonces teníamos al narcotraficante y a aquellas personas que ocultaban, que le daban apariencia de licitud a los bienes, que los blanqueaban. Así estaba previsto a partir del año 2000 y hasta el 2011 este delito en el país. Estaba en el título 11 del Código Penal,
en el título de delitos contra la administración pública, encubrimiento y lavado de activos. A ver si pasamos a la próxima, vemos cómo estaba tipificado en nuestro derecho penal el delito de lavado de activos. Entonces, fíjense que se sanciona penalmente a quien convierte los verbos típicos: convertir, transferir, administrar, vender, grabar o aplicar por cualquier medio dinero u otras clases de bienes. Puede ser, el delito puede cometerse por bienes, por dinero o por bienes que provienen de un delito del que el autor, decía en la ley, no hubiera participado. ¿Qué pasa con esto? Esto no responde específicamente a la recomendación GAFI, que habla de la tipificación del delito de lavado de activos. Como hablamos ayer, nuestro país fue auditado, fue evaluado, el AFI es evaluaciones mutuas, y el país había sido evaluado en el año 2009, quedando con muy pocas recomendaciones cumplidas, y esto llevó a que el GAFI coloque al país en un procedimiento intensivo de evaluación. Ese procedimiento intensivo tuvo lugar entre el año 2010 y 2014. Eso llevó no solo a poner en funcionamiento la UIF, hasta ese momento no había ejercido en su totalidad todas las facultades que tenía. Llegó a regular todo el sistema de prevención de lavado de activos. Si ustedes se fijan, las resoluciones UIF, que las pueden encontrar en la página de la UIF, para cada uno de los sujetos obligados, son todas a partir del año 2011, que es cuando el organismo se pone en marcha. Pero, digamos, esta evaluación y este estándar tan malo que había quedado en nuestro país con la afectación de sus relaciones comerciales internacionales, como mencionamos ayer, llevó a que sea necesario una reforma legislativa. Y es así, pasamos al siguiente slide. Ahí está, que en el año 2011 se sanciona la ley 26683. Se modifica la parte penal y en algunos artículos de la parte de prevención, la 25246, y se modifica el Código Penal. Se incluye un título nuevo, el 13, el último título del Código Penal. Y allí se establece como bien jurídico protegido el orden económico y financiero de nuestro país, que es el que se ve afectado por la comisión del delito de lavado de activos. Y es así que actualmente rige el artículo 303. A ver si lo podemos ver en el siguiente slide. ¿Qué dice el 303? Una vez más, habla de los verbos típicos: convertir, transferir, administrar, vender, grabar, se agrega disimular, y se agrega o de cualquier otro modo se pone en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal, con la finalidad o con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subyacentes adquieran apariencia de licitud. Y sigue el artículo diciendo, siempre que su valor supere la suma de 300.000. Tengamos en cuenta esto. El delito de lavado de activos existe independientemente de la suma lavada, así la suma sean 100 pesos. Lo que pasa que el legislador en el artículo 303 da una pena mayor si la suma es de 300.000 y una pena menor si, para cuando no llega a esa escala de 300.000. Pero no hay que confundirse en esto, que el delito de lavado de activos siempre va a existir, siempre que se configuren estos verbos típicos. Veamos en detalle, a ver en el próximo slide, los verbos típicos del delito de lavado de activos. Bien, convertir, transferir, administrar, vender, grabar o disimular. Veamos, ¿qué es convertir? Convertir se entiende como modificar, transformar, mudar alguna cosa con la idea de disimular su origen ilícito. Lo mismo se aplica al verbo transferir.
entendido como ceder un bien a un tercero a cualquier título. Esta transferencia puede ser tanto a una persona o transferir un bien de un lugar al otro. ¿A qué se refiere el verbo administrar? A quien gobierna o tiene la dirección sobre un bien o sobre el dinero, obtenido ilícitamente. Vender es vender, transmisión a título oneroso. Grabar, constituir algún tipo de derecho real de garantía. Y disimular es ocultar algo para que parezca algo distinto de lo que efectivamente es. Entonces, estos verbos típicos están comprendidos en el actual 303 del Código Penal y son los que se configuran para dar lugar al delito de lavado de activos. Pero no solo es lo único, porque el Código va un poco más allá y dice o de cualquier otro modo pusiera en circulación en el mercado, con lo cual puede ser algún otro tipo de acción tendiente a la finalidad de dar apariencia de licitud a bienes de origen ilícito. ¿Se entiende? ¿Tenemos preguntas? Bueno, sigamos con las agravantes previstas en la ley penal. La ley penal prevé una ampliación de la pena en dos supuestos: cuando el autor lo haga con habitualidad o cuando se haga en asociación o en banda destinada a la comisión de este delito de lavado de activos. Ahí la pena se va a elevar. Lo mismo ocurre cuando el autor es funcionario público y hubiera cometido este hecho en ejercicio o en ocasión de su función. Bien, veamos un poco la estructura del delito. Dijimos que antiguamente con el 278 era un delito de encubrimiento. Estaba el autor del delito principal, el autor del delito de lavado de activos. Eso fue modificado en 2011 y ahora, a partir de 2011, existe el autolavado. ¿Qué es el autolavado? Yo cometo el ilícito y yo lavo los bienes. Entonces, hay algo subyacente en el delito de lavado de activos, que es el delito precedente. ¿Qué puede ser delito precedente de lavado de activos? Cualquier tipo de ilícito. En el artículo 6 de la 25.246, cuando se define la competencia de la Unidad de Información Financiera, dice que esta va a analizar todas las operaciones relacionadas, operaciones sospechosas de lavado de activos de bienes procedentes de, y enumera una serie de delitos, entre los que encontramos el narcotráfico, el contrabando, la corrupción, la trata de personas. Ese número de delitos del artículo 6 no es un número clausus, porque la ley deja abierta que pueden provenir estos bienes de cualquier otro tipo de ilícito penal. Una discusión muy grande hasta la sanción de la ley 26683 en el año 2011 para la incorporación del delito de evasión fiscal. ¿Por qué? Porque doctrinariamente se discutía mucho, se hacía distinción entre dinero negro y dinero sucio. El dinero negro es el que proviene de los ilícitos comunes, de los delitos comunes, como puede ser la trata, el narcotráfico, la corrupción. Y se intentaba decir que el dinero producto de la evasión era dinero negro, pero no era un dinero ilícito. Finalmente, esa discusión fue saldada con la sanción de la ley. Entonces, a partir del año 2011 existe el delito de lavado de activos producto de la evasión fiscal. La evasión fiscal es de alto riesgo en nuestro país, sumado a la informalidad y al manejo de efectivo. Como dijimos la otra vez, la cantidad de operaciones en nuestro país pueden hacerse en efectivo. Eso es un riesgo de lavado de activos y eso va de la mano con la evasión. Con lo cual en nuestro país, bueno, Viviana les va a hablar de la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos de la Argentina, pero tiene un riesgo alto. Así que bueno, finalmente la evasión puede ser un delito precedente del delito de lavado de activos. Recordemos, tenemos el delito subyacente,
por ejemplo el narcotráfico y el delito de lavado de activos. De ese delito de narcotráfico vienen los bienes ilícitos. La finalidad del narcotráfico es netamente económica, obtener dinero. Entonces, ese dinero luego se lava, se le da apariencia de licitud para inyectarlo en nuestro orden económico y financiero, nuestra economía formal. Con esto se afecta desde las arcas públicas hasta la competencia de empresas que compiten en desigualdad de condiciones y distintos factores de la economía de nuestro país. Ahora, veamos, la jurisprudencia ya desde el año 2010, 2011, tiene dicho que no es necesario que haya una sentencia firme del delito precedente para que pueda seguir adelante un proceso penal con sentencia de lavado de activos, sino que el Poder Judicial ha dicho que es necesario que se compruebe que el primer hecho es un ilícito, es un delito, y que los bienes provienen de ahí. Con lo cual no es necesario para llevar adelante una causa de lavado de activos ni una condena que haya sentencia firme del delito precedente. En el año 2010 teníamos tan solo una condena por lavado de activos. Al día de hoy tenemos 87 condenas, el número sigue siendo bajo frente a una evaluación internacional. ¿Por qué? Porque mide la eficiencia del sistema de prevención. La cantidad de condenas va a medir cómo funciona el sistema de prevención y de persecución de este delito en nuestro país. Bueno, voy a continuar yo un poco, digamos, con todo lo que Mariana vino diciendo. Primero, buenas tardes, porque no saludé, pero como estamos muy cerca, se acopla si tenemos los dos el micrófono prendido. Bueno, como decía Mariana, de alguna manera esta poca cantidad de condenas en nuestro país habla justamente no habla de que porque no hay lavado de activos, sino porque justamente el sistema de prevención de lavado e incluso también lo que tiene que ver con la investigación judicial, hay fallas. ¿A qué se deben esas fallas? Puntualmente, como decía hace un ratito también, el delito es un delito complejo. Al ser un delito complejo, por supuesto que la investigación va a ser una investigación compleja, y por eso la ley pone al servicio del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, pone determinadas características que no se dan en todos los procesos penales. Como ser, una de las principales características es que acá en el delito de lavado de activos no rige el derecho penal de autor. ¿Qué significa esto? Significa que se levantan las barreras para que el derecho penal pueda investigar a todos los familiares de la persona que estaría vinculada con el ilícito precedente que hablaba hace un ratito Mariana. Eso significa que el Poder Judicial puede avanzar. ¿Por qué? Porque también al tener al ser el tipo penal abstracto, es decir, no es concreto, de alguna manera también lo que tiene que ver con la autoría tampoco es concreta. O sea, no significa que todos van a terminar condenados, sí significa que de alguna manera se va a comenzar a investigar. ¿A partir de qué? A partir, obviamente, de indicios que pueden surgir a partir de un reporte de operación sospechosa o a partir también de una investigación previa, por ejemplo, de narcotráfico. Por supuesto que todo el producto de la actividad de narcotráfico da lugar a este dinero sucio que, de alguna manera, seguramente se intente incorporar al sistema económico y financiero. Como decía yo hace un ratito, hay indicios que, bueno, el Tribunal Superior de España es el que aplica para poder condenar en el delito de lavado de activos. Estos son operaciones que no concuerdan con el perfil. Ayer hablamos bastante en relación al perfil, que habíamos dicho que el perfil no tiene que ver con un perfil determinado, sino que tiene que ver con cada uno tiene como su propio perfil, ¿no es cierto? Que tiene que ver con determinados parámetros objetivos que tiene en cuenta el sujeto obligado para determinar justamente cuál es el perfil económico. Es decir, o sea, si yo tengo un sueldo de 300.000 pesos y tengo 2 hijos menores a cargo,
seguramente no puedo o no podría comprarme un inmueble de $200.000 a los 30 años. O sea, se entiende que hay algo que falta. Por supuesto que yo puedo acreditar, puedo decir, bueno, no, te recibí un dinero, una herencia, cobré un premio especial, alguna cuestión, y de alguna manera esa incongruencia dentro de mi perfil quedaría convalidada. Otro de los indicios es la simulación de actividades lícitas, es decir, que no, justamente una de las características principales de lo que tiene que ver con el lavado de activos es que cuando se intenta incorporar al sistema económico financiero es a través de una actividad lícita. O sea, no es que es a través de continuar con actividades ilícitas. O sea, digo, no es todo ilícito, sino que justamente las actividades son lícitas. Por ejemplo, que nosotros cuando lleguemos más al final vamos a hablar un poquito de algunos casos particulares, pero por ejemplo un caso de tema de narcotráfico donde la banda tenía una remisería con una flota de 50 vehículos. Ninguno de los miembros de esa banda, digamos, de narcotráfico tenía como titularidad del vehículo, sino que la titular era una persona jubilada, y todos los miembros de la banda tenían cédula azul. Eso, digamos, cuál es la importancia, y vemos cuál es la importancia del registro de propiedad automotor como sujeto obligado, que es quien en definitiva reporta, y podemos de alguna manera ver esa trazabilidad, entre comillas, del dinero sucio. Y el otro indicio es la vinculación con actividades ilícitas, delictivas, que justamente en este caso, como yo comentaba recién de la banda, estas remiserías, el dinero con el que se lleva adelante esa remisería, es dinero obtenido a partir de un delito, que era el narcotráfico. También lo vemos también con la compra de inmuebles, con compra de vehículos de alta gama, aeronaves. O sea, lo vemos justamente desde ese lugar, y que no le da el perfil, es decir, no tiene declarada una actividad lícita, no tiene ingresos declarados, o tiene ingresos por menor valor, o es una persona que está fuera del sistema financiero, que también puede suceder eso. Acá, el artículo 304, justo iba a pedir que cambien la filmina, habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que era la anterior, que lo que nos dice es que cuando los hechos delictivos previstos en el artículo anterior, que es el 303, hubieran sido realizados en nombre o con la intervención o el beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrá a la entidad las siguientes sanciones conjuntas o alternativamente. Y nos da, de alguna manera, ciertas penalidades. Esto es un poco también lo que vimos ayer en relación al beneficiario final, a la determinación del beneficiario final. ¿Quién es, en definitiva, quien se beneficia con esas operaciones? Para graduar las sanciones de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los jueces van a tener en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, que es un poco lo que hablamos ayer, de todo lo que tiene que ver con la prevención del lavado activo y cómo, digamos, esa persona lleva adelante actividades para prevenir este delito. La omisión de vigilancia sobre las actividades de los autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto de dinero involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de las personas jurídicas. Cuando fuera indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad o de una obra o de un servicio en particular, no serán aplicables las sanciones previstas en el inciso 2 y 4, que es el del artículo 304. Perdón, respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que esto también responde a las recomendaciones GAFI, que también es una reforma del año de 2011, donde se incorpora este título 3 en el Código Penal. Entonces, lo que tiene que sancionar es la persona jurídica utilizada como vehículo para lavar los activos. Y las sanciones son tan grandes que puede suspenderse por el tiempo que dice la ley a esta persona jurídica, las actividades de la persona jurídica, o directamente pueden cancelarse. El IGJ puede dar de baja a esta persona jurídica y no va a poder volver a funcionar.
Bueno, continuamos ahora con las medidas cautelares. Así como, digamos, de alguna manera el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal tiene ciertas licencias para poder llevar adelante la investigación de este delito tan complejo, que como dijo Mariana hace un rato, no contempla la culpa, solo el dolo, es decir, su autor tiene que tener conocimiento y voluntad. ¿Conocimiento y voluntad de qué? De la inserción de fondos obtenidos por una actividad ilícita dentro del sistema económico y financiero. Las medidas cautelares son las contempladas en el artículo 23, que son aplicables a todo lo que tiene que ver con el proceso penal, pero ahora vamos a ver, que también el artículo 305 nos permite el tema del decomiso aún sin sentencia, es decir, mientras dura el proceso penal. El artículo 305 nos permite que desde el inicio de las actuaciones, las medidas que el juez puede determinar, las medidas cautelares necesarias para asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición del o de los bienes. ¿Por qué? Para que no se licúen, que sean instrumentos, producto, provecho o efectos relacionados con los delitos previstos en los artículos precedentes. También vamos a ver que, o sea, es decir, que lo que acá se hace es como que se le da como el poder justamente a los jueces y fiscales que llevan adelante la investigación de poder congelar, de poder inhibir, es decir, de llevar adelante todas aquellas medidas cautelares necesarias para la conservación de esa masa de dinero. Vamos a ver ahora el tema, justamente otra de las características de este delito es el decomiso sin condenas. Que el decomiso es en forma definitiva y sin necesidad de ninguna condena penal, cuando se hubiera podido comprobar la ilicitud del origen de los fondos o del hecho material en el que estuvieron vinculados y el imputado no pudiera ser enjuiciado por motivos de fallecimiento, fuga. Esto sucede cuando no podemos, no sé, en la sala si hay alguien que ejerce el derecho penal desde el lado del Ministerio Público Fiscal o de un juzgado, cuando digamos el imputado fallece o se da la fuga o hay un tipo de prescripción o cualquier otro motivo que haga que se suspenda esa acción penal. El decomiso igual va a ser definitivo. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de financiamiento del terrorismo. De algo hablamos también ayer. Bien. Esto que comentamos recién del nuevo título del Código Penal respondió a adecuar nuestro sistema jurídico, nuestro sistema penal a los estándares internacionales. Y así ocurre también con el financiamiento del terrorismo. Bien, nosotros hemos tenido ataques terroristas en el país, hasta el año 2011 no teníamos tipificado el delito de financiación del terrorismo. Como les mencionamos ayer, todo el sistema de prevención, toda la legislación de prevención nace en el mundo a raíz del lavado de activos. Pero después del atentado de las Torres Gemelas, este sistema comienza a utilizarse con la financiación del terrorismo y a su vez ahora, actualmente, en los últimos años, también se usa este sistema para la proliferación de armas nucleares, cosas que vamos a tener que nuevamente adaptar nuestro sistema jurídico para responder a esos estándares, más allá que Argentina siempre ha mantenido una postura a nivel internacional que después de los atentados ocurridos, Argentina es un país de paz que está en contra de cualquier acto terrorista. Veamos, a ver el próximo slide. Nuestra legislación responde a los estándares internacionales y esto incluye la Convención Interamericana contra el Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Tratados internacionales que están incluidas en nuestro derecho interno a través de las leyes 26023 y 26024. Vayamos a la reforma de la 26734, es la ley que venimos comentando, a ver en el próximo slide, sancionada, como dijimos, en el año 2011. Esta ley incorpora el 41 quinques del Código Penal. ¿Cómo se incorpora?
el delito de financiación del terrorismo en nuestra ley penal como un agravante. Un agravante que contempla que los delitos del Código Penal sean realizados, sean cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población, o obligar a autoridades públicas, nacionales o extranjeras, o agentes de una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. Ahí la ley penal recoge el concepto internacional de acto terrorista. Y así está tipificado el terrorismo en nuestro país. Luego, en el artículo 306, en este último código agregado al Código Penal, se incorpora la financiación del terrorismo. La UIF tiene competencia para investigar esta financiación del terrorismo. Recuerden que ayer dijimos que la UIF recibe reporte de operación sospechosa, ROS o RFT. El RFT es un reporte de financiamiento del terrorismo. Cuando el sujeto obligado, que tiene la obligación de hacerlo, chequea en el REPET, que es el Registro Nacional de Terroristas, si su cliente está incluido en la lista de terroristas. Si está incluido, tiene la obligación de reportar, de hacer el RFT en 48 horas. A partir de allí empieza a analizar y investigar la operación la Unidad de Información Financiera. ¿Qué dice el 306, del Código Penal? Este reprime con sanción de prisión y de multa a quien directa o indirectamente recolectar o proveer bienes o dinero con intención que se utilicen o sabiendo que van a ser utilizados en todo o en parte para financiar el delito del 4115, el terrorismo. O para una organización que cometa estos actos o para un individuo que vaya a cometer estos actos. Recordemos lo que hablamos ayer. Es muy difícil investigar la financiación del terrorismo. ¿Por qué? Porque a diferencia del lavado de activos, los bienes son bienes ilegales, dinero ilícito. El financiamiento del terrorismo puede financiarse con dinero ilícito. Y así, por ejemplo, vemos que en el caso español, cuando explotó la estación Atocha, ese acto de financiamiento fue financiado con una beca estudiantil que se pagaba. Es muy difícil encontrar, digamos, hay ciertas tipologías internacionales, que es las que tiene en cuenta la UIF, para investigar este tipo de delitos. Bien, pasamos a la otra. Bien, sí, es un delito autónomo, el delito del financiamiento del terrorismo, porque dice que las penas se van a aplicar independientemente del delito del terrorismo. El financiamiento en sí es un delito autónomo del terrorismo. Así que, bueno, la ley penal dispone que la escala penal del delito prevista para que financie o quien pretende financiar es menor a la establecida en este artículo 303, se aplica la pena del delito originario que se trata. Así que así es como nuestra ley penal tipifica el delito de financiación del terrorismo. Recordemos que dijimos que si un sujeto obligado advierte que su cliente está en el REPET, en el Registro de Terroristas Nacional, tiene que reportar a la UIF en 48 horas. Ahí se va a levantar todas las alertas de la UIF. ¿Qué va a hacer la UIF con esta información? A ver, sigamos el otro slide. La Unidad de Información Financiera puede proceder al congelamiento de esos bienes. Supongamos, un banco advierte que su cliente está en el REPET, va a informar a la UIF, por acto administrativo, automáticamente le va a notificar congela esos fondos. ¿Qué significa congelar esos fondos? Tenerlos quietos ahí, que no se muevan esos fondos. Ahora, esto se va a notificar a ese banco y a todos los sujetos obligados.
Con esto se hace un barrido en toda la economía formal a ver si hay otro tipo de operaciones que realizó el mismo individuo y no ha sido advertido por otros sujetos obligados. Entonces, según la 26734, la UIF tiene la facultad de congelar estos fondos. Va a congelar los fondos, va a notificar a los sujetos obligados y va automáticamente, notificado el caso, lo va a poner a disposición del Poder Judicial para que el juez competente ratifique o rectifique esta medida. Generalmente los congelamientos son por 180 días y la UIF los puede prorrogar por 180 días más. A su vez va el aviso a Cancillería y Cancillería reporta a la ONU el acatamiento de una operación que puede ser de financiamiento del terrorismo al ser realizada por una persona que está en el estado terrorista. Pasemos a la otra. Recordemos, la UIF congela esos fondos. ¿Qué significa que se congelen los fondos? Que se inmovilicen. Esos fondos no pueden ser transferidos, no pueden ser movidos, no pueden ser sujetos, puestos a disposición del cliente. Al cliente sencillamente se le tiene que decir no puede disponer de los fondos. Recuerden que, de acuerdo al 21 inciso C de la ley 25246 que vimos ayer, el sujeto obligado no puede informar al cliente que realizó el reporte, que pesa el deber de confidencialidad. Pasamos a la siguiente. En el año 2012 se sancionó el decreto 928. Este decreto 928 es el que establece el procedimiento a través del cual la UIF congela activos terroristas. Como les dije, recibe el RCT, emite un acto administrativo congelando esos activos, le avisa al sujeto obligado, le avisa a todos los sujetos obligados. Todos los sujetos obligados, como si dijimos ayer, están inscritos en la UIF. Tienen una vía para reportar operaciones sospechosas, una vía para reportar el RCT, una vía para reportes sistemáticos, pero a su vez hay una vía para recibir comunicaciones de la UIF. Entonces puede recibir una comunicación de congelamiento de fondos y si él tiene algún tipo de actividad relacionada con el sujeto mencionado, va a tener 48 horas para dar esta información a la UIF. Una vez emitido y notificado electrónicamente el acto administrativo, se pone a disposición del juez competente para que éste rectifique o ratifique y a su vez va a Cancillería para que notifique al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto, la verdad, fue como algo raro en nuestro derecho interno porque tenemos una autoridad administrativa disponiendo a través de un acto administrativo de bienes, ¿no? Un congelamiento, una medida cautelar que según nuestro derecho la emite el Poder Judicial. Pero bueno, el hecho que se ha puesto a disposición de modo urgente de un juez le da un tamiz de imparcialidad y un tamiz de control de legalidad que puede realizar el juez, así que bueno, han habido congelamientos en nuestro país que han sido ratificados vía judicial. Así que bueno, con esto terminamos el tema. No sé si tienen algún tipo de preguntas, si les ha resultado claro. Por ahí es como muy particular y muy específico el lavado de activos, pero bueno, estamos acá para contestar alguna pregunta. Antes de seguir con algunos casos concretos para que ustedes vean cómo se aplica el sistema. Si alguien desea, puede escribirnos sus consultas en el chat o levantar la mano, así le habilitamos el micrófono. Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta, podemos hablar un poco como
algo yo ya dije en relación al caso de narcotráfico con la remisería. Tenemos también, hay más casos. El rol de la Unidad de Información Financiera también resulta fundamental en lo que tiene que ver con la colaboración, en lo que tiene que ver con la colaboración en la investigación de las causas penales. Actúa también como una unidad que realiza pericias, es decir, colaboraciones a partir de una orden judicial, realiza una colaboración en lo que tiene que ver con, para colaborar en el marco de la causa, en lo que tiene que ver con el delito de lavado de activos, como el perfilamiento de clientes, o en este caso en el perfilamiento de imputados o de personas vinculadas en la causa penal. Con lo cual el rol de la UIF continúa siendo muy importante. Como vimos ayer, es un organismo que tiene un montón de funciones, una función muy esencial en lo que tiene que ver con el lavado de activos, con esta cuestión, digamos, de alguna manera de articular con los sujetos obligados para que nuestro país cumpla con los estándares internacionales de prevención de lavado. Como dijo Mariana, el año que viene tenemos la evaluación in situ del GAFI, con lo cual, de alguna manera, eso también complejiza todo este trabajo que se realiza en forma mancomunada, tanto con los sujetos obligados del sector privado como los sujetos obligados del sector público y otros organismos, como incluso también el Poder Judicial. Con lo cual, bueno, nuestro país es de mucho interés el tema de cumplir con los estándares internacionales y continuar estando, digamos, estando bien parados internacionalmente en lo que tiene que ver con el cumplimiento de estándares internacionales. Bien. La UIF tiene una pregunta en el chat que dice si puede ser querellante el lavado de activos. Sí, la UIF puede ser querellante. Esto, digamos, esta facultad de querellar está un poco discutida, pero está en el decreto que reglamenta el funcionamiento de la UIF. La idea en 2010 fue querellar en causas de lavado de activos con la finalidad de lograr condenas. Recordemos que en ese momento teníamos nada más que una condena. Hoy en día tal vez perdió un poco de finalidad, ¿no? Que la UIF se constituya como querellante y me parece que no tiene nada que hacer ya a esta altura en causas en que se investigue el delito precedente. Les voy a contar un caso para que ustedes vean cómo sirvió el sistema de prevención de lavado de activos, porque nosotros lo podemos ver y podemos decir, bueno, tanta normativa, tanta burocracia que tengo que cumplir, ¿sirve o no sirve? La UIF generalmente, lo que no conoce la UIF es el delito precedente. Salvo que salga de reporte, cosa que es muy, muy raro y tampoco es la idea del sistema. Entonces, cuando la UIF realiza una investigación, termina concluyendo que esa persona no tiene una actividad lícita que justifique esta operación económica que realizó. Pero no sabe cuál es el delito precedente. Una vez, hace ya muchos años atrás, más de 10 años, les voy a contar un caso que ya tiene sentencia firme, porque, digamos, hay cierto deber de confidencialidad, pero este es un caso más que público que podemos referir en este caso. La UIF recibe un reporte de operaciones sospechosas por un depósito en dólares de una persona de origen colombiano. Investiga la operación, investiga el perfil de esta persona y esta persona no tenía perfil suficiente para haber depositado esa cantidad de dólares. Era una cantidad exorbitante, eran menos de $100.000, pero bueno, el banco le despertó la alerta y reportó la UIF analizó la información que tenía esta persona y el perfil de esa persona no cerraba, con lo cual envió esa investigación a la UFIDAPDIN en ese momento, hoy llamada Procerat. La Procerat instó la acción penal, a la persona la llaman indagatoria y la persona dice que es colombiano y que traía el dinero de Colombia por debajo de los $10.000, que es el monto autorizado de ingreso de dinero efectivo a nivel mundial y en nuestro país también, y con eso acreditó que los fondos de
de ese dinero era de origen lícito, con lo cual fue sobreseído. Unos años después, la UIF comienza a recibir nuevamente reportes de operaciones sospechosas de esta persona que empezó a adquirir bienes de mucho valor, autos de alta gama, y hace un nuevo barrido, digamos, de causas penales que podían existir respecto a esta persona, y resultó que en un juzgado de zona norte, de acá de la capital, esta persona estaba siendo investigada por narcotráfico. La UIF remite esos reportes, después le pide colaboración a la UIF en el marco del artículo inciso 13 de la ley 25296, y la UIF empieza a investigar junto con las distintas fuerzas de seguridad. En esa causa participaba la Policía Federal, la Policía de la Ciudad y la Policía bonaerense, en la investigación del delito de narcotráfico. La UIF no se dedica, digamos, a investigar el narcotráfico, sino que la UIF se dedicó a rastrear los bienes, a identificar las interpósitas personas, a identificar las sociedades utilizadas para ocultar el verdadero dueño de esos bienes. Se encontraron casas en countries de zona sur, se encontraron aras, caballos, autos de alta gama, y finalmente, a través de una investigación muy compleja que hizo la policía, porque la banda tenía todos los teléfonos intervenidos y la policía no podía nunca dilucidar cuándo iban a hacer el traspaso o la entrega de la cocaína. Finalmente advierten que, estoy hablando de más de 10 años atrás, advierten que a través de un juego los narcotraficantes se comunicaban como si fuesen, no sé, los juegos en la Play que juegan nuestros hijos. Ahí se pasaban el mensaje, pudieron hackear ese juego, entrar ahí y ver el momento en que se iba a embarcar la mercadería. Ahí hacen un allanamiento, la mercadería se oculta en del estilo 15, y bueno, a partir de ahí es como que se inicia, luego de estos allanamientos y luego de declarar la prisión preventiva de estas personas, se inicia la causa penal, avanza, se llama indagatoria, finalmente llega a condena. Pero ¿qué pasa? Esto fue antes del 2011, antes de la reforma del 303 del Código Penal, con lo cual fueron la sanción penal, la condena recayó sobre todas las personas, los familiares, los socios y todas las personas que estaban alrededor de esta persona que era narcotraficante, pero no sobre él por el delito de lavado de activos, porque en ese momento no estaba tipificado. Así que este caso nos demuestra que sí, que el sistema preventivo detecta esas operaciones, con lo cual resulta de mucha utilidad, ya sea para rastrear bienes, para cuando la UIF interviene, que el Poder Judicial le pide colaboración, o para dedicar a la UIF de lavado de activos. Otro caso también que recuerdo relacionado con narcotráfico era un caso en que la UIF también intervino, y en ese caso lo que tenía la particularidad es que, bueno, en el caso anterior con Colombia también, la UIF argentina trabajó en el caso con la UIF colombiana, y se había detectado una UIF extranjera en un reporte de esta persona que era argentina en una compañía de seguros. Esta persona había obtenido un seguro de vida, ese seguro de vida se iba ampliando la póliza, y la persona tenía perfil para realizar la primera contratación. Pero cuando empezó a meter fondos ahí y ampliar la póliza, al momento de retirar ese seguro de vida, antes de la muerte, ¿no?, de cancelar el seguro y retirar los fondos y así lavarlos, ahí la UIF extranjera advirtió, digamos, los sujetos obligados de otro país advirtieron que se trataba de una operación sospechosa. Y así también se levantó otra investigación que terminó en una investigación de narcotráfico, cuando finalmente puede unirse el lavado
con el delito precedente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario, algo para compartir. Bueno, les agradecemos a todos haber participado, tanto... bueno, acá hay una persona que levantó la mano. Ahí le habilito el micrófono. Diana está habilitada. Puede prender su micrófono. Ahí estoy. Sí. Sí. Ayer me quedó como una pregunta pendiente en base a lo que veníamos hablando de las dos etapas, ¿no? De la preventiva, de la que vas a la etapa judicial. En algunos supuestos casos donde es competente, por ejemplo, la justicia ordinaria, en este caso de la provincia de Buenos Aires, y yo lo que voy viendo un poco de los ejemplos que van dando es que muchas veces se puede llegar a ver dibujado en un delito de estafa el delito de lavado de dinero, ¿no? Entonces, es competente en principio la justicia ordinaria para tratar el delito de estafa. Si se detecta que podría, de acuerdo a los reportes o la prueba requerida a los organismos competentes, como en este caso la UIF, se detecta que podría ser una actividad sospechosa, ¿se forma, es la pregunta, una causa paralela en la justicia federal para atender ese punto específico? ¿O se espera que se termine la...? No, Sí. el delito de lavado de activos es un delito federal. Lo que pasa es que el narcotráfico, por ejemplo, arrastra el delito de lavado de activos al fuero penal, la evasión tributaria arrastra al delito de lavado de activos al fuero penal económico acá en la capital, pero por ejemplo en Rosario hay causas de lavado de activos en sede provincial, digamos, ¿no? No está determinado, digamos. Lo que pasa es que se le intenta siempre dar un carácter de delito muy grave y de este modo se lo quiere para el Foro Federal, pero no hay óbice jurídico para que tramite en sede provincial. Lo que sí, muchas veces, y a veces hasta es conveniente, por un lado tramita el delito precedente en una causa, y por otro lado, en sede federal mismo, el delito de lavado de activos. Esto es una cuestión de, nada, para la investigación es más simple, digamos, hablar de bienes, hablar de rastreos, hablar de información económica, no mezclada con los delitos más comunes como puede ser el narcotráfico, ¿no? Lo que pasa es que también tienen que ser causas vinculadas porque la amplitud de la investigación del narcotráfico o la amplitud de la investigación del delito de lavado de activos se pueden nutrir una a la otra. Bien, quedó claro. Gracias. Bueno, yo lo que también quería aclarar es que también un poco lo que decía Mariana, se hace una causa aparte también incluso por esto que hablábamos hace un ratito en relación al levantamiento o digamos, a tener permitido el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, llevar adelante determinadas prerrogativas que en otra causa no. Por ejemplo, esto que hablábamos antes del tema del derecho penal de autor. Si no sería como todo mezclado, ¿no es cierto? Sería más complejo aún investigarlo. Con lo cual, habitualmente lo que se hace es abre un legajo en el Ministerio Público Fiscal en donde, digamos, se analizan todas esas operaciones financieras. Y en caso de requerir, se puede, esto que hablábamos hace un rato, pedir colaboración a la Unidad de Información Financiera y de alguna manera el delito precedente o el delito principal, aunque son dos delitos autónomos, sigue un carril y este sigue otro, pero puntualmente también por la complejidad que requiere su investigación. Bueno, igual, otra cosa que quería también decir, el Power, tanto el de ayer como el de hoy, los dejamos en el instituto.
Y también, bueno, el instituto tiene también nuestro contacto, con lo cual si hay alguna duda o algo que surja, más adelante también estamos localizables, tanto Mariana como yo. Así que bueno, y agradecerles una vez más, tanto por lo de ayer y por lo de hoy, por ambos días. Muchas gracias, Viviana y Mariana. Vamos a subir las presentaciones de ustedes en nuestra página web, así que a disposición de todo, y lo mismo que el video queda grabado en nuestro canal de YouTube. Le damos las muchas gracias a todos los que participaron, que tengan un buen viernes y buen fin de semana.